Queridos hermanos y amigos todos, buenas tardes, sean bienvenidos a este martes retardado de clase. Como todos ustedes fueron testigos, ¿verdad? El martes pasado, por cuestiones técnicas, no pudimos transmitir en tiempo y en forma el segundo tema referido a este itinerario en la Escuela de Formación de Agentes, referido a los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero como lo prometimos, hoy jueves estamos con ustedes y agradecemos que se hayan conectado con nosotros para seguir caminando juntos en este módulo de la teología sacramentaria. De antemano agradezco que estén con nosotros en esta tarde. Saludo a todos los alumnos y también a los maestros y además personas que nos acompañan. Sean bienvenidos pues a esta tarde de clase. Como lo pueden ver ustedes ahora, nuestra segunda lección está referida a los sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Pero antes de iniciar nuestro trabajo, los invito para que juntos nos pongamos en la presencia del Señor, para que juntos dediquemos este tiempo al Señor y con su ayuda y con su asistencia podamos consagrar pues nuestro trabajo. Los invito para que sigamos orando en este año jubilar a San José, esposo de la Virgen María, Padre de nuestro Señor Jesucristo, custodio de la Iglesia, que Él siga ayudándonos en nuestro caminar. Iniciemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, para poder continuar con nuestro trabajo en este módulo de la teología sacramental, conviene que recordemos entonces un poquito lo que vimos en la lección anterior, que por cierto, agradecemos mucho a nuestro hermano Ernesto su intervención y también su apoyo a esta escuela de formación de agentes. Gracias a él y a todos los demás maestros, hermanos laicos que conmigo van a participar en este presente módulo. Bien, recordando nuestro trabajo pasado, tenemos ahí en cuenta las siguientes anotaciones. Recuerden cómo en el tema anterior vimos que el origen de los sacramentos está en el mismo Jesús y en sus prácticas liberadoras, en la presencia de Cristo con la noticia del reino y en el envío del Espíritu Santo que Él mismo nos da. Ahora, queridos amigos, nos vamos a adentrar a comprender en qué consiste la llamada iniciación cristiana. Y para comprender la iniciación, evidentemente vamos a tener que decir una palabra sobre el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Para esta lección nos vamos a proponer este triple objetivo. Lo contemplamos ahí en nuestra imagen y entonces nos planteamos lo siguiente. Primero, hacer un recorrido histórico de lo que es la iniciación cristiana. Segundo, reconocer en la iniciación cristiana un itinerario verdadero y profundo de fe
por el que nosotros nos hacemos discípulos de Cristo. Y tercero, descubrir la unidad que existe entre estos tres sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y como en cada una de nuestras lecciones, nosotros vamos a partir del encuentro con la palabra. Miren, para esta lección se ha elegido un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que se sitúa en el discurso de Pedro en el día de Pentecostés, cuando él sale ante la comunidad de los judíos y comienza a hablar de una forma valiente y sorprendente de las verdades sobre Jesús, y luego como consecuencia el resultado que provoca el discurso de Pedro. Allí, mis amigos, para que ustedes en su casa puedan leerlo con mayor reposo y con Biblia en mano, este discurso de Pedro lo encuentran ustedes en el capítulo 2 del libro de los Actos, y allí están señalados los versículos. Dice la palabra de Dios que después de que Pedro terminó de hablarles a aquellos hombres que lo escuchaban sobre Jesús, las palabras les llegaron hasta el fondo del corazón, y entonces ellos le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos, entonces? Y Pedro les respondió: conviértanse y hagan bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Y con este texto inaugural de la lección que ahora nos ocupa, vamos entonces, queridos amigos, a desarrollar, como es nuestra costumbre, en 10 breves numerales, el contenido de la presente lección. Primera cosa que afirmamos: que ya desde los tiempos de los apóstoles, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía constituyen el proceso de la iniciación cristiana. Y aquí comenzamos, queridos amigos, a hacer un breve recorrido desde la época de los apóstoles y hasta nuestros días, cómo ha venido progresando lo que llamamos nosotros la iniciación cristiana. Miren, después de que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ascendió a los cielos y volvió a la gloria del Padre, la comunidad de los apóstoles comenzó a predicar incansablemente la verdad sobre Jesús. Esto lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles con grande claridad. Y todos ellos salieron a predicar la verdad de Cristo, una verdad que no aprendieron como concepto, sino una verdad de la que ellos eran testigos. Y como consecuencia, aquellos que escuchaban a los apóstoles se convertían a la verdad de Jesús. Pues bien, y como un signo de su conversión, los apóstoles comenzaron a bautizarlos en el nombre de Jesús y les imponían las manos para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y luego los hacían formar parte de la comunidad cristiana en la fracción del pan. Eso lo acabamos de escuchar en el libro de los Hechos que nos ha narrado San Lucas al inicio de nuestra lección. Bien, a este proceso de fe, a este proceso de conversión de aquellos que habían aceptado a Jesús y se hacían bautizar y luego recibían el Espíritu Santo y se participaban de la mesa en la fracción del pan, a este proceso se le llama
la iniciación cristiana. Mucho me gustaría que no pasaran por alto esa pequeña notita que aparece allí tanto en sus textos como también en nuestra presentación. ¿Qué es la iniciación cristiana? ¿De dónde viene esa voz? Allí van a encontrar ustedes algo muy interesante. Yo solamente amplío un poquito el concepto. Ya sabemos, miren, iniciación viene del latín iniciare. Iniciare, que es verbo, pero también sustantivo. Initium, su nombre lo dice. Iniciar, iniciación significa comienzo. Significa entrar. Significa empezar algo. Y propiamente dicho, iniciación significa introducir a alguien en algo. Luego lo dirán, ¿verdad?, los sociólogos y los estudiosos de las religiones, que el rito de iniciación en el sentido religioso, el rito de iniciación es propio de todas las culturas y de todas las religiones, no solamente del cristianismo. Para poderse iniciar en los ritos de una tribu, de una cultura, de un culto, de una tradición, se necesitan ciertos elementos en donde el individuo se introduce para formar parte de, así también los cristianos. Para poder ser parte de la comunidad de los discípulos de Jesús, ellos también, desde la época de los apóstoles, comenzaron con un proceso al que se le llamó la iniciación cristiana. Y este proceso abarcaba precisamente la aceptación de Jesús, la recepción del bautismo, la recepción del Espíritu Santo y la participación en la fracción del pan. El libro de los Hechos de los Apóstoles, de forma muy peculiar, pero también las cartas paulinas, queridos amigos, nos dan un testimonio claro de que desde los inicios del cristianismo apareció como un solo momento la iniciación cristiana en la recepción de estos tres sacramentos. Al menos, hermanos, algunos textos que ustedes recordarán muy bien serán los discursos de Pedro en el día de Pentecostés, como lo acabamos de escuchar al inicio de nuestra lección, y cómo aquella comunidad, después de aceptar la verdad sobre Jesús y de confesar públicamente su adhesión a Cristo, inmediatamente son bautizados. En este texto inicial que hoy nos presenta la lección, ciertamente se brincaron algunos versículos, pero si ustedes lo leen de forma íntegra en sus casas, se van a dar cuenta inclusive que ahí aparece una cifra bastante significativa. Y en aquel mismo instante, en aquel mismo día, se convirtieron más de 3,000 a la fe de Jesús, mismos que fueron bautizados. Pues bien, miren, la Sagrada Escritura y la tradición dan testimonio de que el bautismo, la confirmación y la Eucaristía formaron parte de un único momento, de una única celebración. Estas tres etapas o tres momentos se convirtieron en un único proceso de progresiva introducción en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Ahora ustedes y yo como cristianos sabemos muy bien lo que significan cada uno de estos momentos y por consecuencia cada uno de estos tres sacramentos. Solo por recordar, sabemos que el bautismo es la puerta de la entrada, es la puerta a los demás sacramentos, la puerta de la vida espiritual. Por el bautismo nosotros nos hacemos miembros de Cristo, miembros de su cuerpo místico. La confirmación es el perfeccionamiento y la prolongación de este bautismo
A través de la confirmación nosotros nos unimos más estrechamente a la Iglesia y somos enriquecidos con una fuerza mucho más especial del Espíritu Santo que ya se nos había dado en el bautismo y en el banquete, en la Eucaristía. Es el culmen de esta iniciación, porque en el sacramento de la Eucaristía nosotros nos insertamos plenamente en el cuerpo de Cristo. Así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1212. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, a saber, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, a través de estos sacramentos se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Mis hermanos, pero si quisiéramos ir un poquito más despacio en la historia de la iniciación cristiana, tendríamos entonces que retornar nuevamente hacia la época apostólica para ver con mayor detenimiento cómo fue que se dio este proceso de iniciación y cómo se fue cada vez más fortaleciendo hasta llegar a ser lo que ahora es en nuestros días. Si nos regresamos a los testimonios de la Sagrada Escritura, nosotros podemos advertir lo siguiente: no se llegaba a ser cristiano si primero no se había recibido el anuncio de la palabra, el mensaje de Jesús. Y nuevamente les digo, lean con detenimiento el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente los Hechos de Pedro, los Hechos de Juan, los Hechos de Felipe, los Hechos de Pablo, para que ustedes puedan descubrir en estas páginas cómo ellos, a través de su ministerio, provocan que aquellos antes paganos, que aquellos antes incrédulos se adhieran a la fe, y cómo entre líneas nosotros podemos advertir este proceso de iniciación. Miren, hay algunos puntos que llaman especialmente la atención. Primero, para poderse convertir en cristianos y para poder recibir el bautismo y los demás sacramentos, lo primero que se necesitaba era esto: que los hombres escucharan la palabra. El querigma primitivo, pues, el querigma apostólico que hablaba de las verdades de Jesús. Y una vez escuchado el querigma, el segundo momento era la respuesta de fe, el deseo de conversión. Lo han escuchado ustedes hoy en este texto inicial, cuando aquella gente que escuchó a Pedro y a los demás apóstoles dicen: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deseo de conversión. Y después, queridos amigos, venía formalmente la recepción del bautismo. Aquellos hombres eran sumergidos en las aguas y eran bautizados en el nombre del Señor Jesús, y luego eran incorporados ya a la comunidad de los creyentes, tanto en la oración como en el resto de la praxis sacramental, hasta llegar a la participación en la Eucaristía o en la Fractio Panis, como ellos lo mencionaban. Sí, fue un inicio esplendoroso, fue un inicio hermoso. El apostolado de aquellos 12 sucesores de Cristo fue increíblemente grande, porque hasta la Sagrada Escritura da testimonio de las admirables conversiones que se lograban con la predicación acerca del Señor Jesús y la consecuente aceptación de la fe por medio del bautismo, de la imposición de las manos para que viniera el Espíritu Santo sobre aquellos, y luego la participación en la mesa eucarística. Distinguimos algunas etapas en la historia de la Iglesia desde la época apostólica y hasta nuestros días. Miren,
Del siglo segundo y el siglo tercero, que son los inmediatamente pegados a los apóstoles, hemos dicho, queridos amigos, cómo se vive la iniciación. Y allí aparecen tres momentos muy importantes. Aparece el grupo de los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? ¿Alguna vez han escuchado ustedes esta palabra? Afortunadamente hoy en nuestra iglesia se ha vuelto a utilizar con mucha frecuencia esta palabra, catecúmeno. En sentido formal, la palabra catecúmeno significa el que escucha. Catecúmeno es aquel que escucha. En una definición un poquito más formal del término, catecúmeno se refiere a aquellos que han iniciado su proceso de fe para aceptar la religión. Aquellos que han iniciado su proceso de conversión para aceptar la verdad de Jesús. Pues bien, en estos siglos segundo y tercero de la Iglesia, nosotros advertimos, queridos amigos, un buen número de catecúmenos que han pedido su aceptación a la nueva religión porque han creído en Jesús. Y como consecuencia de este gran catecumenado, aparece entonces también ya un rito específico para el bautismo, no muy elaborado ciertamente, pero sí ya un rito específico. La inmersión en las aguas y el bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre de la Trinidad Santísima, y posteriormente ritos complementarios, como es la unción, la imposición de las manos, entre comillas, confirmación, y la primera Eucaristía. Vean, amigos, con detenimiento cómo en los inicios de los siglos cristianos está fuertemente establecido ya un rito de iniciación cristiana en la Iglesia del Señor. De los siglos II y III pasamos a los siglos IV y V, que dicen los teólogos que esta ha sido la época de oro de la Iglesia en cuanto a la iniciación cristiana. ¿Por qué razón? Bueno, en esta etapa, siglos IV y V, aparecen, queridos amigos, junto con el catecumenado que no se acaba, ¿verdad? Porque la Iglesia está en su esplendor. Junto con ese número grandioso de catecúmenos, evidentemente se conserva la estructura del primer bautismo, de la primera iniciación cristiana, pero ahora se tiene la oportunidad de un catecumenado mucho más grande y estructurado. Aquí aparecen ya los primeros ritos formales, aparecen también las primeras liturgias elaboradas, aparece también la riqueza de los signos y de los símbolos. Nada más y nada menos que aparecen los santos padres con su homilética y con su teología sacramental bien elaborada. Por cierto, mis hermanos, la teología de los santos padres, concretamente la teología sacramental de los santos padres, está vigente hasta nuestros días. Su profundidad, su reflexión, su homilética, su hermenéutica es tan vigente para nuestros días porque ellos lograron profundizar con suma inteligencia de fe las verdades sobre los sacramentos. Esta época es interesantísima, no solamente porque estamos en el esplendor de la Iglesia, sino sobre todo por toda esta teología que se desarrolló en torno a la iniciación cristiana. Es precisamente en estos siglos, en los siglos del esplendor de la Iglesia, en los siglos del esplendor de la iniciación, donde vale la pena, queridos amigos,
echarle una mirada más cuidadosa a lo que es el catecumenado. El catecumenado juega un papel muy importante. Dicho sea de paso, hay que decir que el catecumenado en la época de oro de la Iglesia es un proceso largo, pero es un proceso riquísimo. Es un proceso verdaderamente catequético, litúrgico y moral, de tal manera que los testimonios de los santos padres manifiestan que aquellos que pedían ser aceptados en la religión cristiana tenían que recorrer un proceso largo, arduo y dedicado para dar testimonio que verdaderamente querían ser cristianos. Dicen los santos padres que el catecumenado tenía una duración de 3 años, 3 años consecutivos para que el candidato pudiera ser aceptado a la religión cristiana. Sí, ya sé lo que están pensando muchos de ustedes. ¿Por qué un proceso tan largo? La religión cristiana lo ameritaba. Porque la religión cristiana no era simplemente unirse a un grupo, unirse a un club, sino más bien dedicar la vida entera y consagrarse enteramente a la nueva vida en Cristo. Eso ha quedado de largo, pero bien valdría la pena, queridos amigos, volver a rescatar esa experiencia de catecúmenos que quizá muchos de nosotros no hemos tenido. Y al no haberla tenido como tal, también se manifiestan entonces las consecuencias de nuestro cristianismo. Dicen los santos padres que el catecumenado, después de un arduo y duro proceso de fe a lo largo de 3 años, culminaba con la recepción del bautismo, la confirmación y la participación en la Eucaristía. Paréntesis. Cuando hablamos de catecumenado en la época de oro de la iniciación cristiana, obsérvese que en todo momento estamos hablando de personas adultas. El catecúmeno no es un bebé. El catecúmeno no es un infante. El catecúmeno siempre son personas adultas, la mayoría de ellos todavía paganos, que deciden convertirse a la fe de Jesucristo. Por eso este proceso de fe es tan arduo y es tan profundo, al mismo tiempo que se convierte en una experiencia única para la vida de los convertidos. Hay distintos testimonios que manifiestan cómo se vivía el catecumenado en la época de oro. Miren, todo comenzaba con la presentación, la admisión y el acompañamiento de aquellos que se querían convertir. 3 años de preparación. Participación dominical en la asamblea litúrgica, pero solo en la liturgia de la palabra, no en la Eucaristía. Una preparación más intensa durante la Cuaresma, en miras a la celebración de la Pascua, y finalmente la recepción de los 3 sacramentos en la noche santísima de la vigilia pascual. Y después de que ellos habían sido injertados en la iglesia, finalmente una catequesis final por parte del obispo en la semana de Pascua. Todo esto rodeado de grandes signos y de símbolos, de manera que también la comunidad jugaba un papel muy importante en el proceso de los catecúmenos, porque la comunidad no solamente testificaba o vigilaba el proceso de maduración en la fe, sino que también acompañaba, alentaba y dirigía a aquellos que pronto se iban a convertir en hermanos nuestros. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Ya para los siglos VI
y hasta el 16, en plena Edad Media, viene, queridos amigos, un proceso de decadencia. Todo había marchado muy bien en los primeros 5 siglos. La Iglesia Católica se afianzó en estas verdades de fe y en estos procesos de iniciación cristiana como ninguna otra. Pero en los siguientes siglos, amigos, vamos a ver una etapa de decadencia. Hubo varios factores que vinieron a contribuir para que comenzara esta época de decadencia. Uno de los factores históricos comprobables es aquel famoso edicto de Milán en el año 313, cuando se permite la libertad de religión, cuando se acaba la persecución a los cristianos y cuando entonces la religión ya se puede profesar de manera muy espontánea. Y esto, ¿verdad? Así como trajo un beneficio, pues también trajo complicaciones. ¿Saben por qué? Porque entonces el cristianismo se comenzó a hacer masivo. Ya todos querían participar de la nueva religión, de la religión de Cristo. Y entonces eran tantos y tantos y tantos los que querían unirse a la religión cristiana, que tuvo como consecuencia que el catecumenado ya no se vivió de la misma forma y sobre todo apareció una necesidad pastoral muy importante: el bautismo de los chiquillos, el bautismo de los niños. Con la predicación de la fe, con la necesidad del bautismo y también con la muerte de muchos infantes en aquel tiempo, la Iglesia entonces tiene que ajustar sus formas pastorales y entonces ahora la Iglesia entrega el bautismo prácticamente a todos los que lo quieran y lo deseen. Poco a poco va a ir desapareciendo el catecumenado riguroso y se va a comenzar a generalizar la aceptación de los llamados así neocristianos. Entonces se le da una importancia privilegiada al bautismo. Lo que importaba ahora era bautizar a todos, pero por desgracia se dejó de lado la confirmación y la Eucaristía, posponiéndola para un tiempo más adelante. Esto trajo sus consecuencias, mis amigos, a tal grado que yo como sacerdote digo que en muchas iglesias, en muchas comunidades actuales, quedaron esas consecuencias, quedaron esos rezagos. Hoy la gente lo que más le preocupa, bautizar a sus chiquillos, aunque ellos nunca profesen su fe, y luego dejar para después el resto de los sacramentos que no siempre obedecen a un mismo proceso de fe y de iniciación. Para los siglos XVI y XIX, ciertamente, mis hermanos, en las tierras del Nuevo Mundo, como también en otros continentes, va a suceder un fenómeno providencial. El descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de nuevas tierras, va a provocar que en la Iglesia se afiance un nuevo impulso misionero. Asia, África y nuestro continente son muestras claras de ello. Para la Iglesia va a implicar entonces que al llegar a tierras nuevas, con hombres nuevos, con hombres que no conocen nada de la fe, pues entonces se va a volver a implementar el catecumenado de los primeros siglos. Ciertamente no con la misma rudeza, no con la misma rigidez, pero la figura del catecumenado de alguna manera se va a rescatar con las adecuaciones a estas nuevas circunstancias. Y mis hermanos, ya en pleno siglo XX y gracias al Concilio Vaticano II, evidentemente que se va a tener una recuperación del catecumenado. Del siglo XV y XVI y al siglo XX, ustedes y yo también somos testigos de una rápida
y profunda descristianización. Lo que comenzó siendo una tarea profunda para la Iglesia, bautizar a los convertidos, pronto se nos convirtió en una tarea mucho más difícil ahora, convertir a los bautizados. Afortunadamente, como digo, el Vaticano II, ¿verdad?, recupera el catecumenado y da un aliciente para que se recupere la iniciación cristiana, restaurando su unidad y la importancia como un proceso en la maduración de la fe. 50 años han pasado del concilio y seguimos todavía, mis hermanos, en las diócesis, en las comunidades parroquiales, tratando de hacer algo para que la iniciación cristiana en la parroquia tenga su importancia, tenga su tiempo, tenga su preparación, tenga su celebración, tenga sus verdaderas consecuencias. Hemos estado hablando mucho de la iniciación cristiana y hemos dicho algunas 2 o 3 palabras sobre ella. La iniciación cristiana es ese proceso en donde el individuo, al aceptar la verdad de Jesús, comienza a dar pasos en la fe para llegar a ser un cristiano verdadero. Pero si quisiéramos adentrarnos un poquito más en lo que es la iniciación cristiana, tendríamos que poner mucha atención a este número 7. La iniciación cristiana es un progresivo itinerario de fe. Veamos, ¿verdad?, cómo la iniciación cristiana es algo más que un tiempo de memorización de conceptos o de verdades de fe, como luego entonces lo entendemos en nuestras catequesis parroquiales. La iniciación cristiana es más allá, es más que memorización, va más allá del cumplimiento de determinados ritos. No, la iniciación cristiana es un camino de fe por medio del cual el individuo se vuelve discípulo de Jesús. Es cierto, es un aprendizaje gradual en el conocimiento y en el amor y en el seguimiento de Cristo, pero también es una manera práctica de ponernos en contacto con Jesucristo e iniciar un verdadero discipulado. En otras palabras, la iniciación cristiana es un itinerario progresivo de fe que nos introduce en la vida nueva, que nos lleva a convertirnos en discípulos y que luego entonces, integrados en la comunidad de bautizados, nos hace vivir como auténticos hijos de Dios y alimentarnos con el pan de la vida. La iniciación cristiana es una escuela auténtica de cristianismo. Implica la enseñanza y el aprendizaje, pero también el testimonio y el seguimiento de la fe. La iniciación cristiana tendría que ser, en una palabra dicha, una profunda experiencia de Dios. Así como lo fue en los primeros siglos, así como lo pudieron constatar los apóstoles ante todos aquellos convertidos, así como lo pudieron constatar los santos padres y sus sucesores, cuando en aquellos siglos de esplendor veían cómo los hombres anhelaban convertirse a Jesús y su vida cambiaba radicalmente. La iniciación cristiana es entonces esta escuela de cristianismo, experiencia profunda de Dios. Y veamos una vez más, queridos amigos, cuáles son los elementos de una auténtica iniciación cristiana. Habríamos de partir siempre con el anuncio de Cristo, el anuncio querigmático de Jesús. Una profunda y verdadera catequesis que, como hemos dicho, más allá que aprender cosas, es enamorarnos de Jesús. Una profunda experiencia de oración
de oración personal y litúrgica, una profunda experiencia sacramental, una gran experiencia comunitaria con los demás y, por supuesto, un fuerte compromiso social. Sí, habremos que decir que esta iniciación cristiana hoy es un reto pastoral para todos los que somos evangelizadores, no solamente para los pastores, sino también para ustedes laicos, para ustedes catequistas, para ustedes animadores de la pastoral. Vuelvo a insistir, hoy vemos a nuestros hijos bautizados, hoy vemos a nuestros hijos confirmados, hoy vemos a nuestros hijos que han realizado ya su primera Eucaristía y siempre aparecen las mismas preguntas. De verdad, ellos lograron una auténtica iniciación cristiana. Ellos conocieron verdaderamente a Jesús, tuvieron una experiencia grande de Él y nosotros junto con ellos les animamos a tener esta experiencia de Cristo. Y todavía más, queridos amigos, cuando ustedes y yo revisamos nuestra propia iniciación cristiana, muchos de ustedes y yo decimos: cuando me bautizaron ni cuenta me di, y algunos de nosotros tampoco cuando nos confirmaron. Pero ¿dónde estuvo la comunidad? ¿Dónde estuvieron nuestros padres? ¿Dónde estuvieron nuestros abuelos? ¿Dónde estuvo la iglesia parroquial? ¿Dónde estuvo los demás cristianos que nos ayudaron en este proceso de iniciación? Cada uno de ustedes tendrá sus propias respuestas. Hoy solo decimos que nosotros como evangelizadores hoy tenemos un grande reto pastoral porque tenemos que hacer lo posible para que la iniciación cristiana sea verdaderamente eso, una iniciación auténtica y un profundo itinerario de fe. Y por eso nosotros tenemos que ser los primeros en valorar la importancia de la iniciación, conocerla, valorar los elementos del proceso. Como catequistas tenemos una grande responsabilidad en la puesta en práctica de estos fundamentos. Nunca se nos olvide que los sacramentos de la iniciación cristiana son una oportunidad excelente para una buena evangelización y catequesis. Por eso, quienes nos dedicamos a la iniciación cristiana en cualquiera de estos tres sacramentos, tenemos que ser, mis hermanos, hombres dotados de fe y de profunda competencia para poder llevar a nosotros de la mano hacia Cristo Jesús. Terminamos diciendo lo siguiente: en nuestra iglesia actual, que todos ustedes y yo conocemos, sabemos en qué consiste la práctica pastoral de los sacramentos. Nuestros hijos siguen siendo bautizados muy pequeñitos, ni cuenta se dan, y lo que es peor, tampoco luego nadie les da razón de lo que sucedió con ellos. Solamente después de unos cuantos años viene el siguiente momento, que es la confirmación y la primera Eucaristía. Ya ahí interviene la parroquia, la iglesia particular con la catequesis y sus mediadores, pero siempre aparecen huecos y siempre aparecen situaciones incompletas. Por eso nos parece necesario hoy más que nunca, queridos amigos, volver a rescatar, a revalorar un auténtico catecumenado. Y que en los momentos en que nuestros hijos vienen a la catequesis para la confirmación, tenga un momento muy especial, la revalorización del bautismo, que ellos lo conozcan por primera vez, aunque ya estén bautizados. Pero con esa misma fuerza, sepan también lo que significa el que venga el Espíritu Santo sobre ellos y la gracia de poder participar en la mesa del Señor. Por eso hoy la Iglesia habla, queridos amigos, de una urgencia de poder establecer un catecumenado después del bautismo.
y que la catequesis parroquial sea verdaderamente eso, no solo una memorización de conceptos, pero otra cosa, la familia, los papás, los primeros responsables de la educación en la fe siguen siendo los papás en casa. Ellos habrán de jugar un papel muy importante en la complementación de este auténtico catecumenado. De no lograrlo, vamos a seguir teniendo los resultados que ahora vivimos. Cristianos solo de nombre, cristianos solo de boletas, cristianos solo de acontecimientos, cristianos solo de tradiciones inculcadas, pero no cristianos convencidos de que se den cuenta de lo que han recibido y de lo que Dios es capaz de hacer con ellos a través de la iniciación cristiana. Esto se los dejo como una reflexión personal. Mis hermanos, y como actividad final para esta tercera lección, yo les propongo que contesten lo siguiente con sus propias palabras, misma actividad que agradecería que me la reportaran para poder tener evidencia de quiénes están en diálogo con nosotros. 3 preguntas concretas. Primero, ¿cómo fue tu proceso de iniciación cristiana? ¿Podrás darnos una palabra? Segundo, ¿qué importancia tiene el proceso de evangelización y catequesis para recibir los sacramentos de iniciación cristiana? Vean cómo luego nuestros papás y padrinos de sacramentos son los primeros que se oponen a tanto tiempo y son los primeros que se oponen a un proceso serio, porque desconocen todo esto. Y tercero, hermanos, ¿qué importancia tiene la iniciación cristiana en mi proceso de crecimiento como discípulo misionero? Ojalá que nos puedan contestar esto. Yo agradezco profundamente su atención, reitero mi disculpa, los sigo invitando para que cada martes nos encontremos aquí en punto de las 7 de la tarde. Pido para todos ustedes gracia y bendición. Que Dios nos siga acompañando siempre y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.